hoy he invertido los términos, primero anuncios, después palabras, no importa. Vamos a acercarnos a la palabra de Dios, al libro de Juan, capítulo 10. La semana pasada nos quedamos vimos los 10 primeros versículos de la Biblia, del capítulo del libro de Juan, y hoy vamos a ver pues otros 10 o 11 versículos bajo el título de El buen pastor da su vida por las ovejas. Y vamos a comenzar leyendo los 5 primeros versículos. Después de Jesús poner el ejemplo del redil y del rebaño y de que, el ladrón entra por otra puerta y todo lo que estuvimos compartiendo la semana pasada, ahora Jesús viene y dice, otro yo soy. Vuelve a identificarse de nuevo y a decir que Él es Dios. Yo soy el buen pastor. Eso en el capítulo 10. En el capítulo 11 dirá, yo soy la resurrección y la vida. Aquí dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, lo repite, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, sabemos que tú eres el buen pastor y queremos ponernos ahora bajo tu cuidado, Señor. Y Espíritu Santo, queremos que tú nos reveles, Señor, cada versículo, Señor, Señor, no solamente la letra, sino el contenido espiritual, para entenderlo, comprenderlo y ponerlo por obra. Bendice este tiempo de exposición de tu palabra y te rogamos, Espíritu Santo, que traiga convencimiento de pecado para que muchas almas, algunas almas que quizás no te conozcan en esta mañana, puedan entregar su vida a ti reconociendo que eres el Señor de sus vidas. Gracias, Señor, que hoy es día de salvación, que tu mano no se ha cortado, que tú sigues salvando a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Gracias te damos por esta palabra, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues hemos leído que Jesús dice que Él es el buen pastor, y lo dice de una forma tan sumamente clara, no se anda por la rama. Yo soy el buen pastor. Y cuando a un oído hebreo oía la palabra yo soy, sabía lo que decía. ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazareno en el huerto. Yo soy. Todos cayeron en tierra bajo el poder de Dios porque se estaba identificando con el mismo Dios, aquel carpintero de Galilea. Lo dijo claro, yo soy el buen, no un buen pastor, sino Él, que es decir, el único. No hay otro pastor tan bueno como yo. Así que no podemos equivocarnos, nadie que lea este texto puede equivocarse con respecto a lo que Jesús se refería. Jesús es el pastor ideal, el ideal de pastores. Si nos bajamos a la tierra y empezamos a analizar pastores, mamma mía, ¿verdad? Empezamos, entramos en crítica, en queja, yo lo haría mejor, y los líos que han habido pastorales a lo largo de la historia dentro de las iglesias evangélicas. Menos mal que Jesús es el pastor ideal, menos mal que tenemos al príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y es el pastor ideal tal como el Antiguo Testamento lo ilustra, y en aquella cultura. Y leímos algunos versículos hablando de quiénes eran los verdaderos pastores y los que no lo eran. Lo que Jesús describe aquí como buen pastor en los 5 primeros versículos que hemos leído, no es un pastor cualquiera. Es un pastor sorprendente, un pastor especial. ¿Por qué? Pues mira, porque por mucho que un pastor natural de ovejas se arriesgue, no he oído ninguna noticia todavía, no hemos oído que ninguno de ellos sea capaz de morir por una de sus ovejas. Hasta ese punto no. De arriesgarse porque la oveja se ha enredado en cualquier planta así de pincho, o que la oveja está a punto de caerse a un abismo y rescatarla, quizás hasta ese punto sí, pero entregar la vida a cambio de otra oveja, no creo que sea lo normal. Spurgeon, yo hablo mucho de este señor, quizá por el libro que estoy leyendo y meto ejemplos en la exposición de la palabra, dijo en cierta ocasión, pero que es cierto, dice, en la lengua latina
la palabra dinero y la palabra oveja parecidas. Oveja y dinero. ¿Cómo se dice dinero? Pecunia, de ahí viene el pecunio, pecunia. Y oveja, pecus, pecuni. Lo mismo, parecida. ¿Por qué? Porque para los primeros romanos la lana era su riqueza. De hecho, la palabra lana en algunos países latinoamericanos dicen no tengo lana. Y cuando hablan de lana están hablando de dinero. Es un sinónimo de dinero, la lana. El soldi, dirán los italianos. O la plata, dirán otros. Y la lana era su riqueza, la riqueza de los romanos. Y sus fortunas estaban en rebaños. De hecho, si nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Job lo perdió todo por la disputa entre Satanás y Dios, y Satanás le toca a la familia y demás, dice que cuando Dios le devuelve todo y le multiplica lo que tenía, ¿cómo cuenta la riqueza? En el Banco Bilbao Vizcaya tenía 115.000 euros, en el Cajamar tenía 200, no, tantos camellos, tantas ovejas, la riqueza se medía en ganado. Así que la fortuna de estos romanos del primer siglo, de la época de Jesús, su fortuna, su riqueza estaba en sus rebaños. Por lo tanto, el Señor Jesús es nuestro pastor y nosotros somos su riqueza, nosotros somos su lana, nosotros somos la riqueza del Señor. Somos la riqueza, que le damos muchos disgustos a nuestro pastor porque a veces en lugar de comportarnos como ovejas nos comportamos de otra manera. Y dice estos textos que hemos leído: ve venir al lobo, ve venir al lobo. Los pastores de la época pues tenían muy asumidísimo, pues que dice lobo, pero bueno, un animal salvaje como cualquier otro, que los animales salvajes o los bandidos, ¿os acordáis? Ladrones y salteadores, los que entran por otra puerta, pues que iban a amenazar las ovejas. Se sabía, se daba por entendido, pero la pregunta no es que tenían claro que el lobo iba a venir. La pregunta era, ¿cómo iba a responder el pastor ante esos ataques del lobo? Reiteramos de nuevo lo que David decía: yo no sé, yo tengo un pequeño rebañillo, pero venga oso, venga león, le arranco la mandíbula, porque a las ovejas no hay quien las toque, decía el rey David, que era fiel, y por eso Dios le escoge. Ayer precisamente, cuando cuento la historia, antes de ayer en el instituto, y le cuento la historia de David a muchos niños, si hay que contarle la historia de Betsabé, cuando no va a la guerra, hay que contarle la historia de que mata a Urías poniéndolo al frente, y cuando hablo de un niño me refiero de Basier, 15, 16 años. ¿Cómo? David era asesino y David era adúltero, ¿y cómo Dios le permite que escriba el libro de los Salmos? Haciendo clasificación de pecado, porque ese pecado no es cualquier cosa, no es lo mismo mentir. Tranquilos, está su madre. Porque no es lo mismo mentir o mirar mal a alguien que robar, matar o adulterar, que fue precisamente lo que hizo el rey David. Y Dios le permitió que escribiera la palabra, porque Dios es capaz de perdonar todo tipo de pecado. ¿Cuáles son los propósitos de ese lobo que viene a atacar de vez en cuando al rebaño? Pues los mismos que la del ladrón de Juan 10:10, que es un texto que el cristiano creo que se debe de saber de memoria. Juan 10:10. Eso ahora, lo veremos. Juan 10:10 dice, lo vimos en el último versículo de la anterior semana, que el ladrón no viene sino con una intención: hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo terminamos la semana pasada? Que Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ahora es cuando arrancamos diciendo: yo soy el buen pastor. Y ahí ya lanza Jesús su identidad. Y en esta alegoría, porque esto es un ejemplo, una alegoría, una metáfora, como queramos llamarle, es el mismo. ¿Quién es el enemigo? El gran enemigo de las ovejas de Cristo, ¿quién es? Satanás. Eso lo sé. Ese es el enemigo del pueblo de Dios. El enemigo del pueblo de Dios es Satanás. Pero Jesús, lógicamente, nos defiende. Jesús es el que nos defiende. Venga oso, venga león, venga lobo, venga el mismo Satanás. El buen pastor, su vida y su defensa da por cada uno de los que estamos aquí. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Sigue diciendo estos primeros textos que hemos leído en esta mañana. El mal pastor, el asalariado, el del sueldo, no defenderá jamás a las ovejas, porque cree que el rebaño está para su propio beneficio. Yo lo voy a esquilar y yo me quedo con su lana.
yo me quedo con su lana. Yo ordeño y me quedo con la leche. No es la misión del buen pastor o la descripción que vimos la semana pasada. Cree que el rebaño es para su propio beneficio, pero el buen pastor sabe que no, que vive y muere el buen pastor por el bien de todas y cada una de sus ovejas. ¿Qué es lo que hace el buen pastor? Y voy a ir cogiendo trozos de lo que hemos leído. Pues sacrifica su vida por las ovejas, su vida da, hemos leído. El buen pastor conoce a sus ovejas. La Biblia dice, conozco a mis ovejas. El buen pastor es conocido por las ovejas, dice la palabra, las mías me conocen y yo las conozco a ellas. Después de lo que compartí, me gustó buscar a un pastor y decir, ¿cómo tus ovejas te conocen? Dice, mira, date cuenta, buscar a algún pastor que conozcáis y decirle delante de vosotros que llame a sus ovejas. Por nombre, van saliendo una a una. Van saliendo una a una. Conocen el silbido, la forma de palmear, el nombre de cada oveja y van saliendo y se acercan a él. Es increíble. En el plano de lo natural, estamos hablando en el plano de lo espiritual. Jesús es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Sigue diciendo los 5 primeros versículos que hemos leído. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, hay una interrelación entre el Padre y el Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que la labor de Jesús, como buen pastor, está muy arraigada a su relación cercana con el Padre. Igual que el Padre y el Hijo tienen una estrecha relación, así las ovejas con su buen pastor. Es una alegoría, es un ejemplo, y el Señor lo que está haciendo en la descripción del buen pastor, pues es eso, poner un ejemplo, Él como el buen pastor, y de la misma manera que yo me relaciono con el Padre y estamos interconectados, pues mis hijos están interconectados conmigo, mis ovejas se interconectan conmigo. Por eso dice en Juan 10, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así las ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas. Por eso es un ejemplo que se suele poner siempre, que si no estamos acostumbrados, y nos puede pasar a cualquiera, a hablar con nuestro buen pastor, pues llegará un día en que su voz se diluya y no nos acordemos del tono de voz. Y Dios un día querrá hablarnos y no sabremos si es la voz de Dios o es otra voz o es una interferencia espiritual. Porque si cerráramos nuestros ojos y nos pusiéramos a pensar en el tono de voz que tiene un hermano, una esposa, un esposo, un amigo, a que conocéis la voz, porque tenéis relación con esa persona. Cuando hay relación, memorizamos el tono de voz. Y cuando hay relación con Dios, conocemos su voz. Y las ovejas conocen la voz del buen pastor. Y a veces, ya digo, escuchamos otras voces, y ahí es cuando empezamos a utilizar lenguajes, Dios me ha dicho, Dios me ha hablado, siento del Señor. Y si hay 7 personas al mismo tiempo que sienten 7 cosas diferentes, pues a ver de dónde viene la voz. Habrá que ir viendo si es Radio Nacional, si es frecuencia modulada o es Radio Andorra, porque hay que saber con quién realmente estamos sincronizados. Por eso es bueno tener una relación íntima con el Señor día a día y escucharle en oración, acercarnos a su palabra con temor, pidiendo revelación y estando en contacto, enchufado, la oveja enchufada al buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo. Bien, después de estos 5 primeros versículos viene el versículo 16, donde Jesús menciona a otras ovejas. Bueno, esto es escuchar especulaciones, que rayan ya lo absurdo. Hay un ateo que escribe un libro, von Däniken, metiéndose con la palabra del Señor, dice que Isaías describe un platillo volante y que aquí el Señor está hablando de extraterrestres. Bueno, es increíble lo que se llega a decir con la palabra. Jesús habla de otras ovejas, de otro redil, de otro planeta, dice. Y vamos a ver realmente lo que está diciendo aquí Jesús. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. No 72.527 iglesias y 72.527 pastores. Y habrá un rebaño y un pastor. Aquí lo deja bien claro. Lo que pasa es que han pasado tantos siglos, tantos años, que somos nosotros los que colocamos carteles en las puertas con distintos nombres. Hombre, está bien porque tenemos que
estar declarados delante del gobierno, delante de asuntos religiosos, del Ministerio de Justicia y todo ese politiqueo. Pero lo importante aquí es que sepamos, que conozcamos la voz del Maestro, no nos diluyamos en otras cosas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quién son esas otras ovejas? Los creyentes gentiles, que no pertenecían al al redil de Israel. Los gentiles. Sabéis que, el pueblo escogió Israel y los que no eran israelitas, pues gentiles. Nosotros, cuando me hacen los críos esta pregunta, como yo le di clase a algunos gitanillos, digo, mira, gitano y payo, ¿no? Aquel que no es gitano es payo, el que no es payo es gitano, por lo mismo. El que no es gentil es judío. Ya está. Y así parece que entienden la definición de gentil y de judío. Esas ovejas eran los gentiles. Y Jesús dijo que debía traer a estas ovejas también. Nosotros somos los gentiles. Y estamos en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia, no de la ley, de la gracia, porque por gracia sois salvos. ¿Quién? Pues judíos, españoles, franceses, lituanos, rusos, eslovenos, austríacos, australianos, el mundo entero, Pablo, el pastor a los gentiles que recorrió toda la cuenca mediterránea predicando, llegando hasta Roma, un país europeo. No piensen, habría dicho Jesús, que solamente voy a entregar mi vida por los judíos, sino que también la voy a entregar por los gentiles. Y ambos rebaños se unirán, ahora leeremos el texto, y serán un solo redil bajo un solo pastor. Por eso termina el versículo diciendo eso. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 y versículo 9, y después leeremos otro mucho más claro que este. Hebreos es una carta a los hebreos, a los judíos. Hay cartas que están dirigidas a los gentiles, a los romanos, a los judíos, a distintos pueblos. Esta concretamente al pueblo judío. En Hebreos 2.9 leemos lo siguiente. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Y alguien dice, ¿un poco menor que los ángeles? Sí, porque se humanó y se hizo semejante a los hombres. Los ángeles es una cosa y el reino angelical y otra cosa es Jesús. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él ha muerto por todos. En este caso, como está hablando, no solamente por vosotros, a quien dirijo esta carta, por el pueblo judío, sino también por el pueblo gentil, lo que no es el pueblo judío. Pero hay otro texto más claro, que se encuentra en Efesios, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Este texto está mucho más claro que el otro. Efesios. Cuando Pablo está escribiendo a los creyentes en Éfeso, le está diciendo lo siguiente, está hablando precisamente de estos dos pueblos. Efesios 2, del 13 al 17 leemos, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, decía a los gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, porque no erais escogidos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, eso el solo lo he metido yo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, madre mía, la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca. Aquí está bien claro que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. Cuando él dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, se estaba refiriendo al resto de la humanidad, al pueblo gentil. Habrá un rebaño, habrá tiempo futuro. Hay un solo rebaño y un solo pastor. Pero Jesús llama a sus ovejas, de más de un redil, no de un solo redil. Entendiendo por redil, grupo o estructura de personas. Nadie tiene la exclusiva, y aquí ya podemos hablar de denominaciones, de iglesias y de lo que queráis. Pero lo importante no es pertenecer a uno u a otro redil, sino escuchar la voz del Maestro.
y salir de entre las filas de las ovejas porque escuchamos su voz. Nosotros somos los que hacemos las separaciones, las divisiones, los nombres, los artilugios, las doctrinas. Ahí es en lo que nos entretenemos, en lugar de estar entretenidos en predicar el Evangelio para que las almas se salven. La unidad, cuando hablamos de unidad, ¿cuántas veces habéis oído, hermano, qué bonito sería que estuviera Cartagena una sola iglesia y todos juntos? Esa utopía nos gusta a todos. Bueno, no está mal que una vez cada 6 meses, años, pues nos reuniéramos todos. Eso está fantástico, maravilloso, se puede llevar a cabo. Somos creyentes, tenemos un solo Señor, tenemos al buen pastor, nos conoce nuestro nombre, nosotros conocemos su voz y estamos saltando. Estemos en el redil que estemos. La unidad no viene del hecho de que todas las ovejas sean forzadas a estar en un solo redil. Vente a mi iglesia, ahí tenemos los dones y bailamos, aleluya. Vente a la mía, que conocemos bien la Escritura. Vente a la mía, que allí tenemos la sana doctrina, que es tuya. Si la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo y la cabeza es Cristo. Lógicamente, pues pertenecemos a una congregación porque lo hemos decidido voluntariamente. Y quien voluntariamente, pues nos podemos mover. Aquí nunca tendremos el problema de que si alguien quiere moverse a la iglesia, esa persona va a ser bendecida por todos los lados. Eso está clarísimo. Repito que la unidad no viene del hecho que todas las ovejas sean forzadas a estar en un solo redil, sino del hecho de que todas se escuchan, contestan y obedecen a un solo pastor, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera unidad. Y entonces aquí tengo a mi querido hermano, bueno, ahora lo leeré, Spurgeon de nuevo, que habla de este tema, ahora lo vamos a leer. No es una unidad eclesiástica, no es una unidad denominacional, es una unidad de lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos une es que somos leales a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en una traducción de la Biblia, creo que redil se tradujo por rebaño, Jerónimo, bueno, se le dice entre la iglesia de San Jerónimo, y de ahí salió la falsa doctrina de que hay una sola santa iglesia y fuera de esa iglesia son todas falsas. De ahí salen todas las doctrinas raras y extrañas de las interpretaciones bíblicas. Mirad lo que dijo Spurgeon en cierta ocasión. Dice, todos los que son uno en Cristo tienen cierto sentido de familia. Por eso cuando yo hablo con hermanos que aman la unidad, por ejemplo, estáis las hermanas de la UME, que recorréis distintas congregaciones y os sentís todos uno. Qué hermoso, ¿verdad? La unidad es preciosa. Pues dice Spurgeon lo mismo. Todos los que son uno en Cristo tienen cierto sentido de familia. Y aunque no estén congregados aquí contigo, son tu familia. Porque cuando el pastor las nombre, van a salir igual que tú. Porque son leales al mismo Señor Jesucristo. Una forma más elevada de pertenecer a un clan y no pueden quitársela de encima porque saben que son hijos de Dios. Y entonces tuvo una experiencia de Spurgeon que aquí la narra. Dice, me he encontrado a mí mismo leyendo un libro lleno de gracia que habla del Espíritu Santo, un libro inspirado que no es la Biblia, que me está acercando mucho a Dios. Y a pesar de que he sabido que fue escrito por un hombre con cuyas opiniones no estoy de acuerdo con todas, no me he negado a ser edificado con ese libro en esos puntos que incuestionablemente son revelados por el mismo Dios. ¡Ole, ahí la unidad! ¡Qué maravilloso! No voy buscando lo que me separa, sino voy buscando lo que me une a mi hermano. No busco la separación. Si es mi hermano, claro, y si es oveja. Porque si es oveja. Estoy hablando de ovejas, no me he hablado de otras cosas. Dice, porque con todo y los errores que podemos tener él o yo, lo que sí sé de él es que siempre vive muy cerca del Señor. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Cuando he leído esto, digo, qué bonito. Como aquí hace, se une a lo que la palabra del Señor está diciendo. Jesús declara que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, versículos 17 y 18. Él declara que tiene poder sobre la vida y poder sobre la muerte. Sigue diciendo aquí, después de decir que ha llamado a otras ovejas que no son del redil. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibo de mi Padre. Él tiene el poder, ¿sabéis lo que decir de tomarla y tal? Tengo poder para morir y resucitar. Morir,
Suelto la vida, cojo la vida, suelto, tengo poder sobre la vida. ¿Por qué? Pues porque yo soy la resurrección y la vida, nos dirá más adelante. Y vuelve a dejar bien claro que Él es Dios. Por eso, y dice, por eso me ama el Padre. Porque Dios Padre vio la belleza y el autosacrificio del Dios Hijo y amó al Hijo muchísimo más debido a eso. Y ahora no vamos a hablar de la Trinidad. Si queréis dejamos un culto para hablar de la Trinidad, porque ahora viene a hablar Dios Padre, Dios Hijo. Pregunta muy juvenil. Profe, si Jesús está en el huerto del olivo y está diciendo, Padre, no pase de mí, pero tu voluntad y la mía, dos voluntades, no es un solo Dios, come dos personas, uno arriba y otro abajo, ¿esto cómo es? Y ahí la mente empieza a trastornarse, ¿eh? Eso tiene su explicación. Yo lo creo con todo mi corazón. Pero sigue diciendo, para volverla a tomar, tengo poder para volverla a tomar. A Jesús no lo levantó nadie entre los muertos, Jesús se levantó a sí mismo de la muerte. ¿Y por qué se levanta a sí mismo de la muerte? Porque tenía poder para eso. Si no, tendría que haber pedido socorro. Padre, levántame de la muerte que estoy muerto. No, se levantó por sí mismo. Tenía poder para entregar su vida y morir, y tenía poder para volverla a tomar y seguir vivo y resucitar. Es Dios, tenía poder para ambas cosas. Mirad, cuando un ser humano muere, porque tenemos todos que morir, cuando un ser humano muere, ¿sabes lo que estamos haciendo? Pagando la deuda con la naturaleza. Porque somos biología pura y el cuerpo envejece y tenemos que morirnos, sí o sí. Creo que dentro de 100 años, en el 2125, ninguno de los que estamos aquí estaremos. Yo creo que no, ¿verdad? En el año 2125 no va a haber nadie de los que estamos aquí reunidos. Nuestra casa la habitará otro, nuestro coche estará a lo mejor en el desguace o hecho chatarra. No sacarán de nosotros ni nuestros bisnietos. Esto es así. Y pensamos, y tenemos planes, y todo centrado en el yo. ¿Qué tú? Cristo, la gloria. Si la eternidad la vamos a pasar arriba, si esto es un rato, esto es un ratico, que pasa rápido. Pues cuando un ser humano muere, está pagando la deuda de la naturaleza. Incluso, mira, si te voy a morir por un hermano, por un hijo, hay un incendio, tienes que saber, doy mi vida por él. Bueno, no estás haciendo nada extraordinario, ¿sabes por qué? Simplemente estás adelantando un poco el día de tu muerte. Estás adelantando un poco la deuda que le debes a la naturaleza. Y la deuda que todos tenemos con la naturaleza es que tenemos que morir, ¿no? Porque somos células, envejecemos y morimos. Está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Pero Cristo es inmortal. Pero Cristo no es como nosotros, es inmortal, es eterno. Y Él no necesitaba morir. Y sin necesitar morir, decide morir para sufrir por sus ovejas. Deja la gloria que tenía con el Padre, se humana en María, nace y aquel verbo y aquella palabra creacional se hizo carne y vivió entre nosotros caminando por las calles de Israel. Tremendo, y se sujetó a la muerte igual que nosotros. Pero la muerte no pudo con él, ¿por qué? Porque era un ser inmortal. Nosotros no somos inmortales. Bueno, no somos inmortales, pero él nos resucitará un día. Cualquier ser humano puede entregar su vida, pero solo Jesús puede tomarla. A nosotros se nos escapa la vida y la muerte, pero ahora me voy a morir el 3 de enero y después voy a tomar mi vida el 4 y ya estoy otra vez vivo. No. Ese poder solamente lo tiene de entregarla y tomarla, la tiene nuestro Señor Jesucristo. Y Él termina diciendo aquí estos textos, este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesús fue voluntaria. Y esta muerte era parte de un plan. El plan de la muerte de Jesús lo sabemos cuando predicamos el Evangelio. Se sometió hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego salió de la muerte de una forma victoriosa. De una manera completamente victoriosa. Y terminamos con los 3 últimos versículos. Versículos 19, 20 y 21. Aquí Jesús es acusado de locura y de estar poseído por un demonio. Es una barbaridad lo que le están diciendo, pero bueno, se lo dicen. Vamos a leer los últimos textos que tenemos en esta mañana para exponer. Volvió a haber, como no, disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí está loco. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esta era la discusión que mantenía entre ellos, porque lógicamente cuando te predicaron a Jesús, no te quedaba alternativa.
O le aceptabas o le rechazabas. No hay purgatorio decisional. O con Cristo o sin Cristo. No hay un estado intermedio. Bueno, yo un poquito. Yo un pie en el mundo para hacer lo que me dé la gana a mi carne y otro pie en Cristo pues cuando vaya al culto los domingos. Pero cuando no me vea nadie llevo otra vida. No. Eso no existe. O con Cristo o sin Cristo. Él dice, o frío, más vale que sea frío o caliente, tibio no, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Eso dice nuestro Dios. Volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras que acababa de decir, yo soy el buen pastor, el Padre, y yo... Bueno, eso es una locura en aquel tiempo. Así que Jesús se muestra otra vez, ya lo dijimos, como línea divisoria para la humanidad. Porque ya dijimos que la humanidad se divide en dos grupos. Nosotros podemos hacer todos los grupos que nos dé la gana, pero en Cristo solamente hay dos grupos. ¿Sabéis cuáles? Los que le aceptan o los que le rechazan. Ya está. No hay más grupos. No hay más grupos. Y le dicen, demonio tiene. Y está fuera de sí. Jesús hizo declaraciones muy radicales. ¿Alguna vez te han acusado como cristiano de ser radical? Eso es bueno. Hombre, está el radicalismo ya que te raya en la locura, no. Radical. Jesús era radical. Era muy radical. Y a veces nosotros suavizamos el Evangelio, ¿verdad? Lo hacemos light 00 para no ofender. Es que si ofendemos se nos van las almas son de Cristo, no son tuyas. ¿Qué ofender? La palabra hay que predicarla tal cual, sin miedo a nada. Lógicamente con la intención de que las almas se salven. No utilizar la palabra como martillo para herir a nadie, porque esa no es la voluntad del Señor. Pero él hizo declaraciones muy radicales sobre él mismo. ¿Y qué es lo que eso y qué fruto dio eso? Pues como siempre, división y disensión. Siempre división y disensión. Y las dos opiniones que ya sabemos. Algunos creían que él era quien decía ser el Hijo de Dios, y otros, como vemos, pues creían que cualquiera que afirmara ser Dios, como lo hizo Jesús de una forma tan sumamente descarada en su lenguaje, en sus palabras, en sus obras, debía una de dos, o tener un demonio o estar loco. Y Jesús hoy en día, en el siglo XXI, cuando es predicado el Evangelio, siempre van a haber dos grupos, ni tres ni cuatro. Dos, los que le aceptan o los que le rechazan. Pregunta, ¿sería justo decir que Jesús era un demente? Demente, un loco, unido, tenía algún problema psíquico, o sea, esquizofrenia paranoica, depresiva, ¿qué tenía Jesús? Era un megalómano, deseos de grandeza y de narcisismo. Hay por ahí una trilogía que me gustaría traerla un día para demostrar, la salvación es por creer en Cristo y arrepentirse, pero se puede demostrar con un silogismo filosófico que Dios es real y Dios existe. Lo haremos un día. Si Dios dice que tal puede ser, o es tal otro, y la mente humana que escucha eso, porque eso se llama apologética, defensa de la fe, es verdad, pero no pasa de, es verdad, pues arrepiéntete de tus pecados y acepta a Cristo si te quieres ir para el cielo. No lo dejes en la razón, baja a tu corazón y arrepiéntete y tírate de rodillas. Porque a veces apelamos a la razón cuando predicamos, y el Espíritu no apela a la razón, apela al corazón. Tres cosas: las palabras de Jesús, las obras de Jesús y el efecto que hizo su obra. Las palabras de Jesús no eran palabras de un loco, son de una cordura suprema. Jesús estaba cuerdo. Las obras de Jesús no eran de un megalómano. ¿Qué es un megalómano? Definición: persona con un concepto elevado de sí mismo, narcisista y con comportamientos de delirios de grandeza y omnipotencia. Él, que no tenía ni donde recostar la cabeza, que en lugar de en un palacio nace en un pesebre. Él, megalómano, delirios de grandeza, que da su vida, perdónalos porque no saben lo que hacen, que mira a Pedro cuando le niega y con la mirada le ama. ¿Qué megalomanía había en Jesucristo? Ninguna. Más bien, sus obras fueron totalmente desinteresadas. De hecho, decía, cuando sanaba en su primer año de ministerio, por favor, no contéis lo que habéis visto, hasta que él ya no se da a conocer en el tercer año de ministerio. Él no quería ni fama ni popularidad. Y no solamente, como he dicho, las palabras o las obras, sino el efecto que produce. El efecto de Jesús no fue el efecto de un demente, sino de alguien que ha cambiado millones y millones de vidas y de corazones heridos. ¡Wow! De verdad que no conozco a nadie que leyendo 100 años de soledad, esa obra literaria, o El Quijote de Don Miguel de Cervantes y Saavedra, ha cambiado su vida y su moral. Pero conozco tantas vidas que han cambiado su hogar, su familia,
su concepto del mundo, sus objetivos, sus metas, su forma de vivir, de respirar, de andar, de vestir, de ser, a través de la lectura y conversión en el Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios produce un cambio real, no un cambio mental, sino un cambio de espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué estaba haciendo Jesús para merecer todos estos insultos, que si es un demonio, y para ser insultado y estar tan tranquilo? ¿Sabéis lo que le estaba haciendo cuando le estaban insultando? Mira lo que estaba haciendo. Instruyendo al ignorante, diciéndole al miserable que iba a morir para salvar su alma. Maravilloso amor de Dios e ingratitud y obstinación por parte de los hombres. Se repite la historia. El amor de Dios se sigue predicando y el ser humano R que R sigue en la obstinación de no querer a Cristo. Estas palabras, termina diciendo el texto y aquí lo dejamos, con una conclusión, no son de un endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos al ciego? Es que alguien lo razona de una manera. ¿Un demonio le va a abrir los ojos a un ciego? Lo que haría es dejarlo más ciego todavía, porque el demonio viene a matar, robar y destruir, pero este señor no puede venir del demonio si hace unas obras tan maravillosas y trae luz física y luz espiritual. Obras tan milagrosas como abrir los ojos a un ciego pueden ser un testimonio válido. De hecho, cuando alguien se convierte y en lugar de apelar al alma, apela al espíritu, apela al alma, que es donde están las emociones, y busca los milagros y los milagreros, ¿verdad? Pues, milagro, tal, y pensamos que eso es lo válido. Sí, Dios hace milagros, pero solamente cuando está acompañado ese milagro con la fidelidad a la palabra de Dios. No solamente podemos hablar de milagro, de la palabra, si su palabra es la que cambia, si su palabra es la que viva y eficaz, si su palabra, en su luz veremos la luz, si lámpara a mis pies, la lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera a mi camino, si la palabra es la que puede cambiar los corazones, pero la emoción quiere buscar otra cosa, que está bien, pero al final es la palabra la que manda. Conclusión: Jesús es el buen pastor, lo sabemos. Jesús es el único capaz de dar la vida y volverla a tomar, y el único capaz de dar la vida por sus ovejas. Jesús es obediente y es amado por el Padre. Sus hijos somos las ovejas, sus hijos somos ovejas del mismo redil. Hombre, cuando he dicho distintos rediles, me refiero, pertenecemos a un redil de rediles, pero realmente somos hijos pues de Dios, y por la vida que entregó al hacerse hombre en la tierra. Debemos de estar tranquilos ante las acechanzas del lobo. No siempre estamos tranquilos cuando viene el lobo a tentar, ¿verdad? Pero tenemos que estar tranquilos porque el buen pastor, su vida da por las ovejas y él siempre nos va a estar cuidando. Así que, sabiendo que hay un buen pastor capaz de entregar, de tomar su vida, que nos ama, que si nos enredamos en este caminar como ovejas que somos o estamos a punto de caernos por un precipicio, Él es capaz de dar su propia vida por cada uno de nosotros. Así que no temamos, porque el buen pastor, como hemos titulado esta exposición, su vida da por las ovejas. Hasta aquí la palabra del Señor.